Buenos días, amigas y amigos. Hoy en nuestro programa Azul Araña vamos a hablar de un escritor inagotable. Como está anunciado, se trata de William Faulkner y de una novela en particular, una de sus grandes novelas, denominada Mientras agonizo. William Faulkner nació en New Albany, en Mississippi, Estados Unidos, en 1897 y murió también en Mississippi, en Estados Unidos, en 1962. Algunas obras para destacar son El sonido y la furia, de 1929, obra fundacional en su arte, Mientras agonizo, de 1930, Santuario, de 1931, Luz de agosto, de 1932, de la cual circula una traducción de Jorge Luis Borges, Absalón, de 1936, entiendo que tal vez sea su mejor obra, o al menos la que a mí más me gusta, y todas ellas son grandes novelas que han marcado la literatura del siglo. Recibe el Premio Nobel de Literatura justamente en 1949 y trabaja como guionista en la Metro Goldwyn Mayer entre 1932 y el 33, en Estudios Universal de 1934 y en la 20th Century Fox entre el 35 y el 37. De ahí provienen sus mayores ingresos, ya que sus libros se venden poco y aún siendo famoso no reditúan lo suficiente. Las ediciones tardan bastante tiempo en vender, no es un autor popular, aún hoy no es un autor de fácil lectura. En fin. Bien, decía que El sonido y la furia es una novela fundacional. Bueno, allí aparece por primera vez su condado imaginario, ¿no? Yognapetofe, que va a ser inspiración para El Macondo de García Márquez y sobre todo para La Santa María de Juan Carlos Onetti, su mejor discípulo. Allí van a tener lugar las familias de toda su saga, los Compson, los Gundren, que son protagonistas de Mientras agonizo también, los Snob, los Tull, y una infinidad de ministros, pastores, soldados, blancos pobres, negros, indios, todos signados por la hipocresía, el fanatismo, las pretensiones infundadas respecto de un pasado de gloria perdido, la desilusión, todos ellos desgraciados, decadentes, y de allí surge la figura del fantoche caballero sureño. Faulkner es uno de esos caballeros sureños también, que sabe muy bien acerca de la cultura de la que tratan sus novelas. Muy bien, sus novelas, su obra es una obra experimental y bien lograda, donde se dan cita a las modernas técnicas de la literatura, de la narrativa de entonces, experimentada por Joyce, por Virginia Woolf, donde aparece el monólogo interior, el soliloquio, el fluir de la conciencia, los múltiples narradores y los anacronismos, de los saltos en el tiempo, los racontos, todo relatado de un modo, podríamos decir, así de manera vulgar, incompleto, ¿no? No hay una pretensión al estilo naturalista decimonónico de decirlo todo, sino al contrario. Las cosas se dicen de un modo parcial en la que el lector debe completar y dilucidar algunos ingredientes esenciales para la comprensión de su relato. Eso obviamente juega a favor de lo estético, de la belleza de su relato. Y
y es un relato que tiene características poéticas, no del estilo llano del bestseller norteamericano realista. Muy bien, todo esto está presente mientras agonizo. La novela transcurre en el sur de Estados Unidos, es contemporánea o anterior el relato, lo que sucede a la vida del autor, al tiempo de la vida del autor, y comienza con el relato de Dart, que es uno de los hijos del matrimonio Bundren. Es una familia de agricultores de algodón, campesinos, familia rural, y continúa con otros narradores. Y aquí, digamos, lo novedoso para la época, porque la historia se va componiendo de fragmentos narrados por distintos personajes, que son de la familia, amigos y vecinos o conocidos, como el caso de Cora, la esposa de Tull, Dewey Dell, que es una de las hijas, el propio Hewell, el propio Cash, otros de los hijos de la familia, el doctor Peabody, etc. La historia gira en torno de la agonía, la muerte y el traslado en carruaje hacia otra localidad, la localidad de Jefferson, de la que es oriunda la madre, Addie Bundren, que es la que ha fallecido, y que se ven en el compromiso de realizarlo, aun cuando esto le lleve varios días y en medio de enormes dificultades, porque ella lo ha pedido así, ya que de allí proviene su familia, de allí proviene ella misma, y quiere descansar en la tierra de sus ancestros. Bien, la familia está constituida por el padre, que es Anse, y los hijos. Darl, que tiene mayor introspección acerca de la realidad. Cash, que es el carpintero que fabrica el ataúd. Hewell, que tiene el ímpetu de un caballo. Dewey Dell, que es la hija, jovencita, y Bardaman, que es otro de los hijos. Son granjeros, como dije, agricultores de algodón, blancos pobres, típicos, característicos del sur de los Estados Unidos. Bien, veamos algunos pasajes que yo he destacado al respecto. Cuenta Dart y dice: casi de madrugada para la lluvia, pero aún no es de día cuando Cash clava el último clavo. Yergue su cuerpo entumecido y contempla el ataúd, ya acabado. Los demás lo están observando. A la luz del farol, su rostro está quieto, caviloso. Lentamente se restriega las manos en el impermeable, sobre la parte de las caderas, con un gesto deliberado, decisivo, de satisfacción. Entonces los cuatro, Cash y padre, Vernon y Peabody, levantan el ataúd hasta sus hombros y se dirigen a la casa. No pesa mucho, pero lo llevan lentamente. Está vacío, pero lo conducen con cuidado. Carece de vida, pero ellos se dicen unos a otros palabras de advertencia, hablando del ataúd como si, ya terminado, dormitara, ligeramente vivo, y pudiera despertar. Sobre el suelo oscuro, sus pies andan pesados, torpes, como si desde hace mucho nunca hubieran andado sobre pisos. Lo depositan junto a la cama. Bien, el tiempo que enmarca o envuelve a toda esta situación es el de la tormenta, el de la lluvia, como si la lluvia existiera simbólicamente para lavar y limpiar toda esa podredumbre que significa la muerte. Bien, luego tenemos un pasaje donde se muestra el carácter introspectivo y reflexivo de Dart, que dice: para dormir en una habitación extraña,
antes tienes que vaciarte. Pero, ¿qué eres antes que te vacíes para dormir? Pero si te vacías para dormir, ya no eres nada. Y si te llenas de sueño, es que nunca has sido nada. Yo no sé qué soy, ni sé si soy yo o no lo soy. Hegel sabe que él es, porque él no sabe lo que él no sabe, si es o no es. No puede vaciarse para dormir, porque él no es lo que él es, y él es lo que él no es. Desde más allá de la parte de pared que no está iluminada, puedo oír cómo la lluvia moldea el carro nuestro, la carga que se cortó y se cerró y que todavía no es de quienes la compraron, ni nuestra. Yace sobre nuestro carro, es cierto. Allí está, aunque solo el viento y la lluvia la moldean, para Howell y para mí tan solo, pues no estamos dormidos. Y puesto que el sueño es no ser, y la lluvia y el viento son que fueron, el carro no es. Sin embargo, el carro es, pues si el carro fue, Adi Bundren no sería. Y Hegel es, de forma que Adi Bundren tiene que ser. Y entonces yo tengo que ser, pues si no, yo no podría vaciarme para dormir en una habitación extraña. Así que si yo no estoy vacío, todavía es que yo soy. Bien, aquí más que el monólogo de la introspección psicológica, es la introspección metafísica, ¿no? Muy bien lograda. Y, como decía, con este estilo poético que caracteriza al relato de Faulkner. Bien, la historia avanza con distintos personajes que la van relatando, Vardaman, Tull, el propio Cash, Peabody, como ya dije. Bien, y Faulkner cuenta todo el episodio en el que se va desarrollando el traslado, con grandes dificultades, en medio de la lluvia, de la tormenta, de la inundación, de la crecida del río. Como dije, muy simbólico respecto del agua que purifica o limpia. Y eso es lo que envuelve a la muerta, que va en el carro dentro del ataúd, y que es la madre de la familia. El puente por el que deben atravesar el río está roto, y entonces tienen que ir hacia el vado. Cuando van hacia el vado, el río crecido, torrentoso, arrastra un tronco, ese tronco se interpone en las ruedas del carro, y entonces en ese tropiezo se produce el vuelco del carro y la caída del ataúd al agua. Eso va a dar motivo a que los distintos narradores hagan referencias al hecho o relaten partes del hecho. Muy minuciosamente. Esta es otra característica interesante, ¿no?, del relato, que no avanza y minuciosamente, en los más mínimos detalles, va mostrando el fenómeno. Y yo voy a dar algunos ejemplos. Vardaman cuenta: Cash se esforzaba, pero ella cayó afuera, es decir, afuera del carro. Y Dar saltó, y fue y se hundió. Y Cash venga a gritar que la cogiéramos, y yo iba gritando y corriendo, gritando, y de Widell me gritaba: Vardaman, ven, Vardaman, ven, ven, Vardaman. Y Vernon me dejó atrás, porque él lo había visto salir a la superficie, pero ella se hundió otra vez sin que Dar la hubiese podido agarrar. Y se están refiriendo al ataúd, en donde ahora directamente habla de ella como la madre, es decir, que va dentro del mismo, ¿no? Bien, Vardaman se expresa de este modo, y luego, más adelante, Tull va a decir, por ejemplo, mirando lo que sucede desde otra perspectiva: entonces el carro se volteó, y entonces el carro y Hewell y el caballo, todos se enredaron. Cash desapareció de la vista, teniendo todavía apuntalado el ataúd, y entonces ya no pude ver nada más, sino que el caballo estaba dando embestidas y chapoteando. Pensé que Cash ya se había rendido y que ya se habría echado al agua, y me puse a gritar a Hewell que volviera,
y entonces en un instante él y el caballo se hundieron también, y pensé que los dos se ahogarían, y me di cuenta de que el caballo también había sido arrastrado fuera del vado, y con ese indómito caballo ahogándose, y ese carro, y ese ataúd desprendido, la cosa se iba poniendo, pero que muy fea. Bien, y entonces a esta mirada se le agrega lo que dice Dart más adelante, que vuelve a ser narrador del suceso, como por ejemplo, volvemos al río, por fin sacamos el carro a la orilla, con mucho tiempo, hablando todos de él. Parece como si dentro del armatoste, que tan bien nos conocemos, todavía perdurara, oculto pero amenazador, algo de esa violencia a la que no hace ni una hora sucumbieron las bestias que lo arrastraban. Y calzamos las ruedas en lugar seguro, donde no las alcance el agua. Al fondo de la caja del carro sigue el ataúd, con sus pálidas tablas como acalladas por la humedad, pero tan amarillas como siempre. Ahora tienen el color del oro, cuando se lo contempla a través del agua, excepto en dos sitios en que hay sendos manchones de cieno, y entre todos lo sacamos hasta la orilla. Bien, fíjense, todo este relato del acontecimiento ocupa varias páginas. Yo he ido salteando, pero se trata de 5 o 6 páginas en las que vienen relatándose estas cuestiones. Y luego va a agregar el mismo Dart lo siguiente. Y ya están otra vez metidos en el río Hewell y Vernon. Desde aquí se dijera que no interrumpen en absoluto la superficie. Parece como si ésta los hubiera cortado a los dos limpiamente, de un solo tajo, no dejando sino los bustos que se desplazan con una cautela infinitesimal, de lo más cómico, sobre el haz de las aguas. La riada produce ahora esa misma sensación apacible que se experimenta cuando se contempla y escucha durante un buen rato la marcha de una maquinaria, etcétera, etcétera. El empapado vestido de Weldell, que sigue de rodillas, modela a los ojos muertos, de tres ciegos, esas grotescas redondeces mamarias que constituyen los horizontes y los valles de esta tierra, la tierra madre. Y Cash agrega, no está bien repartido el peso. Yo les avisé que si querían llevar todo aquello e ir ellos en el carro sin desequilibrarlo, tendrían que, bueno, y así, y Cora va a decir lo suyo, y Tully, etc. Muy bien. Y lo más curioso de todo esto es que en medio de toda esta vicisitudes, de toda esta historia, aparece por primera vez y única el relato, el punto de vista de la muerta, que es la madre, Adi Bundren. Y va a decir, en alguno de los fragmentos que yo he destacado, era entonces la ocasión de pararme a recordar, en medio de todo este fenómeno, ¿no? De pararme a recordar que, como mi padre solía decir, la finalidad de la vida no es otra sino la de aprestarse a estar mucho tiempo muerto. Y al recapacitar que tenía que ver día tras día a cada uno de ellos y de ellas, se refiere a los integrantes de la familia, y todos con sus respectivas vergüenzas y egoísmos personales, y que tal era, a lo que parecía, la única manera de disponerme a bien morir, no podía por menos de maldecir a mi padre por habérsele ocurrido engendrarme. Siempre estaba acechando la ocasión de cogerlos en falta para darles los latigazos. Y cuando el látigo caía sobre sus carnes, sentía yo su escozor sobre las mías, y cuando les levantaba verdugones y ronchas en la piel, era mi sangre la que corría, y a cada nuevo golpe que les asestaba me decía a mí misma, ahora soy algo en vuestras vidas vergonzosas y egoístas, yo, que he marcado mi sangre en la vuestra para toda la eternidad. Esa madre se va descontenta o con el desagrado de tener que ser partícipe de las miserias de esa familia, de los hijos que ha engendrado. Y en el castigo que les propina, ella siente el dolor de los latigazos, el dolor de haberlos engendrado, ¿no? De haber dado esas vidas. Y después dice, de modo que tomé anse, porque va a contar parte de su historia, de modo que tomé anse, le había visto pasar unas cuantas veces por delante de la escuela, hasta que me enteré de que hacía un rodeo de 4 millas para ir por allí, es decir,
para ir a verla. No es que tenía que pasar por ahí, sino que iba a propósito por el interés que le despertaba. Y añadió de repente, más adelante, dice, fijando en mí sus ojos, intranquilos, como dos perros en corral ajeno. Por eso es por lo que he venido a verla, dice Anse. Y que le digan que enderece esa espalda, dije. ¿De modo que no tiene ninguna mujer? Pues casa sí que tiene, al menos eso es lo que a mí me han contado, que tiene usted una casa y una granja, que no está nada mal, y vive allí usted solo, haciéndoselo todo, ¿no es así? Él me miraba, sin parar de darle vueltas al sombrero. Y que la casa es nueva. ¿No irá usted a casarse? Todo esto lo dice ella, mostrando el interés. Y él volvió a decir, sin quitar sus ojos de los míos, por eso es por lo que he venido a verla. Y añadió, yo no tengo a nadie, así que nadie la molestará. En cambio usted, sí, yo tengo algunos parientes, en Jefferson. Y aquí está la localidad a la que ahora se dirigen, que ella ha pedido para ser enterrada, agonizando, una vez que muriera. Bien, y más adelante agrega, de forma y manera que tomé a Anse, es decir, me casé con él. Y cuando supe que llevaba en mis entrañas a Cash, me di cuenta de que la vida es terrible y de que esas son las cosas que nos trae. Fue entonces cuando aprendí que las palabras no tienen nada de bueno, pues que nunca se ajustan ni siquiera a aquello que tratan de dar o entender. Cuando el niño nació, comprendí que la palabra maternidad ha tenido que ser inventada por alguien que, por lo que fuera, la precisaba para el caso, que a los que de verdad han tenido hijos, nunca se les ha podido ocurrir preocuparse de si esa palabra existía o dejaba de existir. Los hechos y las palabras, ¿no? La distancia entre los hechos y las palabras como un buen poeta conoce. Comprendí que la palabra miedo ha tenido que ser inventada por alguien que jamás lo ha pasado, y la palabra orgullo por alguien que nunca lo ha sentido. Comprendí que lo malo era, no ya que fueran a meter sus puercas narices en todo, sino que tendríamos que cruzar unas palabras, que son como esas arañas que se descuelgan por el hilo que sueltan por la boca desde el techo, y que se balancean sin llegar jamás a tocarse. Comprendí que solo cuando la hiciera saltar a latigazos, podría su sangre confundirse con la mía, en un torrente único. Comprendí que lo que había ocurrido era, no ya que no volvería a tener punto de reposo, sino que mi tranquilidad no había sido nunca realmente violada hasta que tuve a Cash, ni siquiera por parte de Anse, en todas las noches que había pasado con él. Es decir, la maternidad se le acontece como un fenómeno terrible, ¿no? Que no le trae felicidad, sino enorme trabajo. Y entonces ahí ella descubre la diferencia o la distancia que existen entre las palabras y los hechos. Las vivencias apenas son rozadas por las palabras, inventadas por otros, diríamos por la inteligencia. ¿Y por qué no por los poetas? También él tenía una palabra, la palabra amor, como solía decir. Pero estaba yo tan harta de las palabras, yo bien sabía que era como todas las otras, ni más ni menos que un roto para un descosido. Esa era la relación, no amor. Que llegaba la hora de la verdad, de tampoco os sirve esa palabra como las demás, ya sean orgullo o miedo. Jamás necesitó Cash decírmela a mí, como yo tampoco tuve nunca que decírsela a él. Como yo decía, que la utilice Anse si quiere, de forma y manera que venía a ser lo mismo, Anse o amor, que amor o Anse. ¿Qué más daba? Bien, y aquí se ve en plenitud esta conciencia que tiene William Faulkner acerca de la dimensión de las palabras, que es la conciencia del poeta. Y eso me hace acordar un poema de Juan Ramón Jiménez, que dice algo así como inteligencia, dame el nombre y tuyo y mío de las cosas. Estoy citando de memoria y puedo cometer el error y no ser preciso, pero la idea es esa. Inteligencia, dame el nombre exacto y tuyo y mío de las cosas, como si las palabras fueran objeto de la inteligencia
objeto del pensamiento, pero la existencia fluyera por otra parte. Esta sensación, esta percepción, es una percepción muy poética. Es de quien siente o ha experimentado la revelación del acontecimiento. Bueno, espero que les haya gustado el programa y que se suscriban, invitando a otros a mirarlo y haciendo los comentarios que crean necesarios.